tenemos una mesa, la verdad, pues muy rica, porque Juan como economista nos puede dar toda la visión de por qué se realizó este decreto, hablar un poco más de los temas macroeconómicos, pensando que participó directamente en el tema también del diseño del decreto, y Humberto, que pues nos va a dar un panorama de la iniciativa privada. Ya lo apuntabas, José Manuel, nosotros calificamos este programa como exitoso. Tienen en la pantalla ustedes las cifras con las que cerramos al 3 de noviembre, que fue la fecha en que, no la fecha en la que venció el decreto, sino ya sumando los 15 días naturales que tenían los contribuyentes para hacer el pago. La cifra total, ahí la ven en la pantalla, un poco más de 384.712 millones de pesos, ese es el monto retornado. Eso dejó una recaudación de un poco más de 20,000 millones, lo ven en la esquina superior derecha. Si esto lo ponemos en contribuyentes, hay 5.402 contribuyentes que decidieron retornar al amparo de los beneficios de este decreto. 5.299 son personas físicas y el resto son personas morales. Este decreto, a diferencia de anteriores decretos, de otros decretos que hubo, fue muy exitoso en número de contribuyentes que repatriaron y en cantidad repatriada. Específicamente si lo comparamos, por ejemplo, con el último control que se implementaron en las últimas administraciones. En el diseño, ahora sí que ustedes en la Secretaría de Hacienda y en el Servicio de Administración Tributaria, como arquitectos, por así decirlo, de este decreto, ¿qué aprendieron de los errores de los decretos anteriores y qué hace que este decreto en su momento sea tan exitoso en comparación con el decreto anterior, hablando de cifras repatriadas y hablando del número de contribuyentes que repatrió? El decreto del año pasado permitió que se retornaran 1.606 millones de pesos y que dejara una recaudación de 235 millones. Digo, la diferencia pues es evidente. ¿A qué lo atribuimos? Hay que decir las cosas como son. La tasa en principio, ¿sí? La tasa del 8%, anteriormente pues la tasa era la que resultara de acuerdo con el tipo de persona, física o moral, y si era física, pues de acuerdo con el renglón de la tabla en el que se ubicara la persona física. El anonimato también fue una variable que nos dijeron los contribuyentes en los distintos foros, ayudó a tomar la decisión para retornar. Relativas a este tema. En la Secretaría de Hacienda se decide la tasa, ¿no? ¿En base a qué se decidió el 8%? Yo quisiera preguntar, Juan, ¿por qué el 8%? ¿Por qué no se decidió el 5%? ¿Por qué no se decidió el 20%? O sea, ¿cómo se lleva esta decisión o cómo se lleva este análisis dentro de la Secretaría? Esa sería una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿qué tanto en números, en el análisis, coadyuvó dos cosas? Uno, la extensión del decreto, y por qué también decidieron extender el decreto, que se hiciera esta cosa. Me gustaría irme para atrás un poco y recordar el contexto en el que estábamos cuando se decide hacer este decreto. El verano del año pasado fue un momento donde comenzó a incrementar la incertidumbre sobre la economía mexicana viniendo de shocks del extranjero. Ya veníamos con un par de años con caída en el precio del petróleo, pero fue cuando, en particular, a raíz de las elecciones de Estados Unidos, una retórica antimexicana, el tipo de cambio se empieza a devolver en estas mesas de trabajo, volver a ser un programa de repatriación un poco más agresivo de lo que había sido un par de años antes. Aquí comparto totalmente con lo que dijo Lisandro y lo que comentó José Manuel de cuáles fueron las claves del éxito. En ese momento nosotros sentíamos que la tasa del 30% para personas morales que había aplicado fue parte del problema que había tenido el decreto anterior. Y nos pusimos a estudiar otros decretos del mundo de repatriación que hayan sido exitosos.
Vimos España, vimos Chile, vimos Colombia, y en particular el que nos llamó mucho la atención fue Chile, que creemos que fue uno de los más exitosos. En realidad nuestras expectativas, en ese momento cuando platicábamos la gente del SAT, nosotros con el CCE y demás, era de que fue un retorno como de 50,000 millones de pesos. Pues la verdad es que fue mucho más exitoso de lo que nosotros anticipábamos en ese momento. Y creemos que ha sido fundamental en contribuir también al crecimiento de la economía que ha tenido este año. ¿Recuerdan, nada más para hacer el ciclo completo, del panorama que teníamos en noviembre a lo que estamos viendo un año después? Es otra cosa. O sea, no nada más no hubo crisis, no nada más no hubo desaceleración, estamos creciendo, vamos a terminar el año probablemente en 2.2 real, de crecimiento 2.3. Apuesto, no sé qué velocidad, pero apuesto que la información y los acuerdos multilaterales van a llegar a un momento donde ya los decretos de repatriación no van a ser un tema, porque ya la información se va a compartir de tal manera que los capitales van a estar pagando sus impuestos correspondientes, ¿no? Entonces, dado eso, un poco es como regresando a lo que les decía al principio, en la medida que tú creas que pueden haber muchos decretos de repatriación en el tiempo, pues no necesariamente uno te va a mover más que el otro. Si te acomoda y no te esperas. También parte de la razón por la que yo creo que este fue exitoso es no nada más por la lectura nuestra, sino por la misma lectura del sector empresarial, de que cada vez hay más acuerdos de información, cada vez hay más acuerdos multinacionales y binacionales que van a hacer clara, van a permitir a los órganos encargados de recaudación conocer los ingresos de las distintas empresas y las personas físicas en el mundo. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que tanto México como otros países es como dar una facilidad, una oportunidad última al sector privado de incorporarse a estos modelos. Multilateral, que es los tratados que están cubiertos por el instrumento multilateral. En general, ya lo dijo Marco Polo en la introducción, pues el fin, si uno lo ve, es muy loable, ¿no? Busca combatir la evasión y elusión fiscal. Entonces, pues nosotros indudablemente queríamos que todos nuestros tratados se reformaran, como dice Marco, que es burda, pero me parece muy correcta porque es lo que pasó como tal. Se quieren reformar los tratados fiscales, se quieren modificar estos tratados fiscales, ¿no? Entonces nosotros tenemos 61 tratados firmados y metimos los 61, obviamente, a esto. Pero para que se modifiquen, las dos partes tienen que estar de acuerdo. Es decir, los tratados que metió México, que son estos 61 que les digo que tenemos firmados, falta que los otros países también hayan incluido a México. ¿Qué pasó? Pues que de esos 61, 46 firmaron el instrumento multilateral. Entonces, de esos 61 teníamos la posibilidad de modificar solo 46. Pero de esos 46, al menos 2 países, hasta hace poco, y esto es un tema, es una plática que hemos ido dando en algunos foros, pero trae ciertas actualizaciones, ¿no? 2 países no nos incluyeron, que es Suiza. ¿Cuántos tratados quedaron comprendidos por Suiza? Se da cuenta de la realidad, se da cuenta que Suiza no quiere combatir la evasión y elusión fiscal. Y de los 107 tratados, incluyó 14 nada más. Esto implica un 13% de su red de tratados, ¿no? Es una cantidad pues menor, ínfima, creemos, y pues no incluyó a México. Entonces nosotros les preguntamos, porque muchos no preguntan, pero nosotros sí le íbamos a preguntar a Suiza, oye, ¿por qué no incluiste a México? ¿O cuál fue tu razón para escoger estos 14 países? Que los revisamos. Escogieron variado de todos los continentes, evidentemente, y de América nos llamó la atención que escogieron a Chile y Argentina. La razón de Suiza que dio para decir el por qué había metido tan pocos tratados en esta cuestión de la modificación del instrumento multilateral, hablaba de que para Suiza este instrumento multilateral es un protocolo modificatorio directo, cuando no es así. El protocolo, si uno ve la declaración explicativa de la OCDE, habla de que es un instrumento que coexiste con los tratados, tiene naturaleza aparte y va a seguir coexistiendo. ¿Por qué? Porque la OCDE tiene la esperanza, ya lo vamos a ver más adelante, de que varios tratados vayan firmando, varios países se vayan sumando. Convenio, ¿qué se necesita para que entre en vigor? Si es de aplicación obligatoria cuando entre, un poquito más una clase de geografía antes de entrar ya a los detalles específicos. Mira, para que entre en vigor el mismo instrumento multilateral trae un acuerdo de entrar en vigor, se aplica igual que un tratado, digamos, cualquier tratado internacional tiene que ser aprobado por el Senado mexicano. Antes de ser aprobado por el Senado mexicano, nosotros tenemos que pasar una revisión con la Procuraduría Fiscal y con Relaciones Exteriores para que den el bobo o hay algún cambio, y después de eso vamos al Senado a hablar del instrumento multilateral, que ya hemos estado hablando con senadores y con la Comisión de Hacienda y de Relaciones Exteriores en el Senado, que son las que van a aprobar
primero en comisiones y ya después en el Senado, ¿no? Entonces, hay una disposición de que se tiene que hacer el depósito de 5 países tienen que aprobar esto, y después de 3 meses va a entrar en vigor. Entonces, ahorita van solo 2 países que han aprobado, es Austria e Isla del Hombre, casualmente, un típico paraíso fiscal, ya aprobó el instrumento multilateral, van 2, faltan otros 3 para que entre en vigor. Una vez que entre en vigor, cuando lo apruebes, pues, lo apruebe el Senado mexicano, supongamos en marzo, 3 meses después va a entrar en vigor en México y va a tener, o sea, va a entrar en vigor igual que cualquier otro. ¿Qué pasa en el ejemplo 2, que son los ejemplos un poco más complejos en la fiscalización, cuando está tercerizado con otro estado? En el ejemplo, los intereses provienen también del estado S. Los accionistas, personas físicas de A y B, constituyen, ellos son residentes en el estado R, constituyen una figura en el estado P. Los pagos que realice la sociedad residente en el estado S en favor del fideicomiso de la entidad residente en el estado B no van a gozar de los beneficios del tratado entre P y S, sino estarían gozando de los beneficios, en su caso, del tratado del estado R con el estado S, siempre y cuando, insisto, se cumplan con los requisitos para poder demostrar si son elegibles para obtener los beneficios del tratado en términos del anterior 5 de la ley de renta y 6 de la ley. Entonces, A y B en ambos casos están obligados a tener que demostrar con documentación que son residentes en el estado R y P en esos ejemplos para poder ser elegibles de utilizar el beneficio del tratado.